¿Qué tal? Buenos días. Soy Verónica García de León, editora general de Fortune en español, y les saludo en estos momentos un poco complicados para todos en el tema de salud y también en el tema económico, que es el que en esta ocasión vamos a tratar. Con este Facebook Live damos inicio a los encuentros Fortune vía Facebook. Estos pretenden ser una serie de entrevistas con expertos en temas económicos, laborales y de negocios para poder estar en contacto con ustedes, con nuestros lectores y con nuestra audiencia en el portal de Fortune en español. En esta ocasión invitamos a Juan Musi. Él es un experto financiero. Él dirige Alfa Patrimonial, que es una gestora de fondos, y bueno, tiene esta expertise en economía y finanzas. Quisimos aprovechar esta expertise para que nos explique precisamente en dónde estamos parados económicamente hablando en estos momentos en México con los efectos que está teniendo la pandemia en la economía. Te doy la bienvenida, Juan. Gracias por aceptar la entrevista, gracias por estar con nosotros. Gracias, Vero, gracias a ustedes, a Fortune, por la invitación. Y bueno, pues estamos sin duda viviendo un hecho sin precedentes, ¿no? Mira, la verdad es que yo ya tengo trabajando en este negocio más de 23 años, 24 años, y pues es más, ahorita haciendo cuentas un poquito más, porque yo debuté con la crisis del 95, aquel fatídico error de diciembre del 94. Luego recuerdo también como un evento muy fuerte de crisis cuando tronó la burbuja de los .coms a principios de los 2000. ¿Qué decir de la crisis hipotecaria 2008, ¿no? Una crisis mundial 2008-2009, aquí en México todavía agravada también por una pandemia, el H1N1, y ahora esta, ¿no? Esta puede ser incluso del tamaño, magnitud mayor a la que vimos en 2008. Sin duda yo creo que superaría a las otras que te comenté. La del 94 fue un tema local, un tema de México, no así el mundo entero estaba en una crisis o en una depresión. La del 2000 fue un tema de tecnología y obviamente pues muchos países del mundo tenían tendencia o exposición a tecnología y con ello pues sí, hasta cierta forma fue una crisis global. Y definitivamente la del 2008-2009 sí fue una crisis global porque fue prácticamente una quiebra del sector financiero en Estados Unidos, una quiebra prácticamente del sector automotriz, yo te diría incluso una quiebra de Estados Unidos en donde tuvo o hubo que intervenir el gobierno norteamericano en aquel entonces prácticamente para salvar a todos los sectores de la economía. Esta es una crisis sin precedente y precisamente lo que la hace muy particular es que es pues quizás la primera vez en la historia yo me atrevo a decirte, de los mercados financieros y quizás del mundo, en el que el tema central, el tema en la agenda es coronavirus. Es la primera vez que el mundo está preocupado, el mundo entero, por exactamente la misma razón. Todas las demás crisis que te mencioné, aunque tuvieron alcance global, pues había países que no tenían exposición a tecnología o había países que no tenían exposición al sector hipotecario en Estados Unidos. Hoy, con este paro global, prácticamente que estamos viendo, con este cese de actividades económicas y además sin conocer por cuánto tiempo, que eso es al final lo que voy a hablar mucho sobre los mercados, lo peor que les puedes hacer, lo peor que les puede pasar, es precisamente la incertidumbre, Vero. Y entonces lo que estamos viendo ahorita es simplemente una catástrofe en índices, en mercados, en acciones, en tipos de cambio, porque no se sabe el alcance, no se conoce la duración, realmente no tenemos respuestas a muchas preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Va a empeorar? ¿Va a mejorar? ¿Se descubrirá un tratamiento o no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un hecho sin precedentes y sin el afán de alarmar, simplemente con el afán de, en estas épocas, ser prudentes y pues tratar de sacar lo mejor de nosotros, pues creo que estamos ante un fenómeno nunca visto de magnitudes impresionantes. Y para irnos, así que por partes, cuando llega esta pandemia a México,
México ya venía con una cierta condición económica, arrastrando ya desde 2019. Quizá nos puedes describir un poco en qué momento económico llega la pandemia en México y cómo es que este contexto se empieza como a complicar un poco con el pasar de los días, porque vemos que la situación va cambiando casi día con día. Sí, la verdad es que a México ya nos agarró mal parados, te diría yo. Venimos de un 2019 malo, cuando el resto del mundo prácticamente todos tuvieron un año decente. En el caso de Estados Unidos, un año muy bueno. Para ellos crecer al 2.5 es una súper noticia. El bloque de la Unión Europea en su conjunto logró un crecimiento también de más de 1.5%. Para ser la Europa desarrollada, nada mal. China creció arriba del 6%, Japón tuvo un crecimiento positivo cuando Japón por décadas tenía crecimientos negativos. Corea del Sur y algunas otras economías muy importantes asiáticas tuvieron un crecimiento como la India, todos arriba del 5%. Y México viene de un año negativo. Entonces México entra en 2020 con un panorama negativo, con un crecimiento de menos 0.1. Finalmente México no fue en línea con el resto del mundo, ya veníamos de un mal año. Sin embargo, entramos a 2020 con esperanzas de tener un mejor año y que los pronósticos más optimistas ubicaban el crecimiento en 1.2, 1.3%, que de verdad para ser un país emergente como lo somos y una economía subdesarrollada es un crecimiento muy malo, súper mediocre, pero bueno, por lo menos sí iba a ser un crecimiento positivo. Entramos con finanzas públicas sanas. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno actual ha continuado con la disciplina fiscal que se instituyó prácticamente desde tiempos de Ernesto Zedillo, donde los gobiernos no gastan más de lo que recaudan. Entonces, entramos bien en ese sentido, con finanzas públicas bastante saludables. No así, yo te diría, no tenemos tantas reservas. Muchas veces yo considero que gente que no conoce mucho del tema incluso se habló de utilizar esas reservas para otros propósitos, además de que no se puede por razón del Banco Central. Un país como México y una economía del tamaño de la nuestra, tener 188,000 millones de dólares en reservas, créeme, es muy poco, ¿no? Ni siquiera es muy bueno. Y aquí el gran cuestionamiento iba a ser hasta dónde iba a alcanzar el crecimiento y el desarrollo económico para financiar los programas sociales, es decir, los programas que ha instaurado este gobierno, pues que en mucha parte están basados en dádivas y asistencialismo a personas de la tercera edad, a madres solteras, a personas que no tienen trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría que arrancamos un 2020 ya complicado, con una expectativa de crecimiento mejor de la del 2019 y sin saber que se nos iba a complicar tanto. Hoy el pronóstico más optimista de crecimiento quizás está siendo demasiado pesimista por lo que tú ya comentabas, que no sabemos en dónde estamos. Podría ser que el crecimiento más optimista para este año sea menos 2%. Y he visto análisis serio de casas de bolsa y de algunos bancos que te hablan incluso de una posible contracción de entre un menos 4 y un menos 5% para este año, similar a lo que nos pasó en el 2009. Es que lo que te iba a comentar, creo que el crecimiento en 2009 fue que, bueno, teníamos también la cuestión de la influenza y la crisis financiera, sí nos fuimos a menos 4.8%, ¿no? En el crecimiento. Sí, sí. Este podría ser peor que aquel 2009. Desde ese 2009 no habíamos tenido un año negativo hasta el 2019, que fue marginalmente negativo, ¿no? Pero este 2020 pinta bastante peor, desafortunadamente. Como tú lo mencionabas, macroeconómicamente hay una mayor solidez quizá que en ese entonces. Sí. E incluso el gobierno hablaba sobre el blindaje financiero que tenían el gobierno con varios fondos, con un par de fondos. También gran parte de la deuda externa está a una tasa fija y una gran parte de la deuda del gobierno no está en dólares, es con moneda local, lo cual también es no tan malo, ¿no? Entonces,
sí hay un blindaje financiero y se están utilizando ciertos instrumentos ya por lo pronto, ¿no? Sí, mira, la verdad sí estamos mejor que como nos hubiera agarrado en algún otro momento una situación global de esta magnitud. En ese sentido, como bien dices tú, la deuda es manejable, los vencimientos son manejables. Sin embargo, yo creo que a México se le han complicado muchas cosas últimamente. Y déjame tratar de enlistarlas por orden de importancia, pero la situación de Pemex es muy, muy mala y la situación global de los precios del petróleo evidentemente no ayuda a la situación de Pemex. Tenemos coberturas petroleras por una parte de la producción, pero no por toda la producción, solo por una parte. Entonces eso nos genera un boquete en una empresa que ya de por sí está pasando bastante, bastante mal. El tema de Pemex es algo que me preocupa porque no podemos descontar que más adelante en el año podríamos ver a una calificadora degradando también a la deuda de Pemex, como ya lo hizo alguna otra calificadora, concretamente Fitch, poniéndola en categoría de deuda basura, ¿no? Como le dicen en Estados Unidos, junk bonds. Ese hecho no lo podemos descartar. ¿Quién ha estado rescatando a Pemex? Pues el gobierno federal. Y el gobierno federal, con estos bajísimos crecimientos y con esta tasa tan pobre que tenemos de crecimiento económico, pues tiene finanzas públicas también ya comprometidas porque ha continuado con estos programas asistencialistas y no ha habido un programa de inversión y de crecimiento y de desarrollo en conjunto con la iniciativa privada. Y aquí me puedo remontar, por ejemplo, a errores del pasado, como lo fue la cancelación del aeropuerto, no solo por lo que implicó económicamente, pero por el mensaje que se le mandó al mundo, ¿no? México se atreve a cancelar un proyecto de primer nivel, que quizás sí tenía mucho que limpiar y había ahí mucha corrupción y lo que quieras, pero creo que la solución no era cancelar. Particularmente me preocupa en el caso de México, por ejemplo, que en el 2020 he visto al peso sufrir mucho más que otras monedas. Cuando empezamos a ver este proceso de devaluación de todas las monedas frente al dólar por el tema coronavirus, por el tema de la pandemia, al principio el peso iba en línea con otras monedas, peso colombiano, peso chileno, dólar canadiense, mismo euro, pero en los últimos días el peso se ha despegado y somos la divisa que más ha perdido en el 2020. ¿Qué está pasando? ¿Perdón? ¿Qué pasa en el tema de nuestra moneda y por qué estamos viendo esta depreciación tan drástica? Es que ya empiezan a haber incluso efectos locales que empiezan a tener una perspectiva más negativa con respecto a México. El mundo entero lo tiene complicada, el mundo entero está sufriendo con el coronavirus, pero localmente además tenemos que lidiar con una paraestatal quebrada que es Pemex, con bajos precios del petróleo, con una amenaza en la baja en la calificación de la petrolera y de la deuda soberana. ¿Por qué de la deuda soberana? Porque al final el gobierno ha sido quien ha estado rescatando y inyectándole recursos federales a Pemex. Antes era al revés, el gobierno ordeñaba a Pemex, por eso Pemex hoy está como está. Claro. Hoy es al revés, una empresa que no tuvo desarrollo, que no se tecnificó, que no se actualizó, que no se modernizó. Y luego este gobierno pues, también ha llegado a cancelar, por ejemplo, contratos ya existentes de la reforma energética que también le han quitado la posibilidad de captar recursos al sector. Y pues yo francamente ayer tuve un día muy, muy triste, Vero, muy decepcionado y veo de nuevo el peso despegado de las otras monedas, porque aunque no lo creas, esta noticia de cancelar un proyecto de una planta cervecera en Mexicali le pega a la economía nacional. Es una inversión, perdón. Nation Brand, ¿no? Para poner un poco el contexto de la planta. Sí, poniendo un poco el contexto a a nuestra audiencia, quienes nos ven, se trata de una planta cervecera que iban a poner en Mexicali, que era una inversión de prácticamente $1,000 millones, que iba a generar fuentes de empleo directas para miles de personas. Evidentemente trae una derrama muy interesante. Al parecer, y no soy experto al respecto, pero tampoco son expertos los 20,000 que votaron porque no se hiciera, ¿eh? Ojo, ese es el gran tema, ¿no? Pero hay un tema ahí controvertido con el agua, si el agua que iba a utilizar esta planta podía poner en riesgo el agua para la población, no lo sé, no me declaro experto en la materia, pero es un proyecto que igual que el del aeropuerto ya estaba en un 60% de avance. Esta es una firma transnacional que
es un conglomerado de empresas que tiene marcas como Corona, como Budweiser, y le dices a estas alturas de la inversión que no le vas a permitir que lleve a cabo esta inversión, se manda de nuevo una señal súper negativa al mundo y no conozco los detalles jurídicos, pero se habla de que tendríamos que además pagar, así como nos pasó con el aeropuerto, algo así como 20,000 millones de pesos de indemnizaciones por este proyecto fallido que estamos cancelando a un 60 o 70% de avance. Vuelvo a lo mismo, más allá del tema económico, que sí es dinero, Vero, ¿qué mensaje le estamos mandando al mundo, no? Entonces, hay ciertos aspectos en donde ya nos empezamos a despegar de los demás países y de las demás monedas, que todo el mundo tiene un contexto bien, bien complicado, pero creo que se nos está complicando más a nosotros. ¿Dónde vamos a ver el tipo de cambio y, o sea, hasta dónde podríamos ver al peso depreciarse frente al dólar? Si es, hemos estado viendo que se está depreciando cada vez más y como tú mismo decías al principio, no estamos viendo en qué momento vamos a tocar fondo. O sea, ¿tú cómo ves ahorita? Nos están preguntando también a través de las redes sociales, ¿hasta dónde vamos a poder ver el tipo de cambio llegar? Mira, la verdad es que el tipo de cambio, desafortunadamente, como te decía, en el caso de México se ha despegado de las demás divisas. Hemos visto una depreciación ya muy importante, de cerca del 40%. Tristemente es muy incierto y yo no sabría decirte en el corto plazo hasta dónde pueda llegar el tipo de cambio. Desafortunadamente no creo que vamos a ver una apreciación pronto, no creo que lo podamos ver bajar pronto. Y ahorita voy a hablar de algunos factores externos e internos que podrían ayudar al tipo de cambio, pero me da la impresión de que si esta crisis del coronavirus no ha tocado fondo, y creo que no ha tocado fondo, el tipo de cambio puede seguir subiendo en el corto plazo, ¿no? Un consejo que quisiera dar, y evidentemente no tengo la bola de cristal, es yo ahorita a 25 no me gustaría recomendarles comprar dólares, ¿no? No si no los tienes que comprar, si no tienes un pago o algún tema que te obligue a comprar dólares a 25 me parece que es caro. Sin duda estamos subvaluados. Pero eso no quiere decir que en el corto plazo no pudiera probar los 26 o los 27, porque como te decía hace un momento, hay factores que podrían complicar aún más la situación, particularmente de México. ¿Qué podría ayudar al tipo de cambio en el corto plazo? Pues, por ejemplo, un acuerdo OPEP-Rusia y que los precios del petróleo mejoraran sustancialmente. Hoy la mezcla mexicana está vendiéndose por debajo de $20 el barril. Nosotros somos un país, pues evidentemente dependiente del petróleo y de sus ingresos, por supuesto, y por eso estamos resintiendo tanto esta crisis petrolera en medio de la crisis del coronavirus. O sea, se nos ha juntado todo. Y Aunque bueno, difícil. barata, ¿no? Bueno, está más económica. ¿Mande? La gasolina, este efecto del petróleo en la gasolina, bueno, digamos que la ha beneficiado en el precio. Sí, pero ojo, se ha bajado mucho más el precio internacional del petróleo que lo poquitito que ha bajado la gasolina. La gasolina aún tiene un componente bien importante de IEPS, que es este impuesto que se le puso y se le conoce como el gasolinazo hace ya algunos años, porque México tiene una estructura fiscal terrible. Somos muy pocos los que pagamos impuestos y entonces se tuvo que recurrir a meterle un impuesto a la gasolina, ¿no? Y ese gasolinazo, que técnicamente o su nombre oficial es el IEPS, pues evidentemente en este momento es muy grande y sí bajó un poco el precio de la gasolina, pero el precio del petróleo ha bajado 50, 60% con respecto a su precio de hace 3 o 4 meses, ¿no? Eso podría ayudar un poco en el corto plazo al tipo de cambio. ¿Qué podría ayudar también al tipo de cambio globalmente? Pues que de alguna forma los miedos por la pandemia coronavirus empezaran a controlar. Hoy el principal foco de preocupación, si me dices, menciona 3 o 4 lugares: Italia, España y evidentemente Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar en los países en donde en teoría no fuimos lo precavidos que se requería ser? Es un misterio. ¿Dónde va a estar México en los siguientes 15 días, 20 días? Me da la impresión de que vamos a ver un pico también. No ha sido distinto en otros países del mundo. Quiero pensar que en México va a ser un poco lo mismo, ¿no? O sea, que vamos a empezar a ver un repunte también en los casos. Entonces,
Factores globales que pueden ayudar al tipo de cambio, sin duda, los precios del petróleo y una mejor situación en la pandemia, en el tema coronavirus. Factores locales, pues los pocos que podíamos ver, Vero, que era, por ejemplo, el darle el sí a estos planes de inversión y demás. Y te vuelvo a insistir, yo no soy experto, no estoy calificado para opinar si Constellation Brands podía o no hacer una planta donde la quería hacer, pero llevaban el 70% de avance. Eso es lo que no se vale. Y lo peor de todo es que votan 20,000 personas que no son ni siquiera el 3% del padrón electoral, tan ignorantes como tú y como yo en la materia. O sea, ¿quién está decidiendo el futuro de la inversión? Si me dijeras, no, es que fueron expertos y esta fue la opinión, etcétera, etcétera. Entonces, hoy no estoy nada optimista con México, Vero, porque además de una situación global bien, bien complicada, no estoy viendo las acciones y las... no estoy viendo que se implementen buenas ideas, proyectos y demás que puedan dar confianza. Al contrario, siento que estamos ahuyentando a la inversión. En estos momentos es cuando en otros países también ha entrado, digo, hoy se anunció en la conferencia matutina del presidente López Obrador que entra México en la fase 2. Entonces, entran también algunas acciones de gobierno para apoyar a las empresas como los créditos con bajas tasas de interés, etcétera. Sin embargo, digo, este tipo de ayudas de alguna manera sí son, de alguna manera una ayuda, valga la redundancia, en estos momentos. Digamos, no para crecer, quizá a futuro, pero sí para contener la crisis. ¿Tú qué opinas? Mira, hemos visto acciones de bancos centrales importantísimas, hemos visto acciones de gobiernos importantísimas y ni eso ha sido suficiente para amainar, para tratar de contrarrestar los efectos tan nocivos y posiblemente dañinos del coronavirus. Ya vimos a la Fed, ya vimos al Banco Central Europeo, al Banco de Japón, al Banco de Inglaterra, al Banco de Canadá, mismo Banco de México, etcétera, etcétera. A pesar de estas fuertes acciones de bajar las tasas de interés en muchos países, de ponerlas en 0%, ¿por qué ponen las tasas en 0%? Pues porque hay muchas personas que en este momento no están teniendo ingresos, no están pudiendo acudir a sus centros de trabajo y hacer una política monetaria más blanda, más flexible, pues les abarata sus créditos. Recuerda que alrededor del mundo y sobre todo en el mundo desarrollado, la gente se financia a tasas muy bajitas, viven del crédito porque tienen una hipoteca, porque sacan los coches en arrendamiento, los contenidos de la casa, o sea, es gente que está muy acostumbrada, son culturas que están muy acostumbradas a vivir del crédito, hace sentido. Cuando bajas la tasa de interés tanto, estás apoyando a la economía del hogar, porque esos hogares están pagando menos dinero en una época crítica. Y de ahí que estas acciones tan drásticas se hayan implementado hace 2 y 3 semanas, pues evidentemente se pensaron que podían ayudar a contrarrestar los efectos del coronavirus. No fue así, Vero. Después de estas acciones hemos visto los peores días en la historia del mercado. Luego vinieron acciones de gobiernos. Comentabas tú ahorita lo que se anunció por parte del gobierno mexicano. Está bien, no digo que no esté bien hacerlo, y no se trata de criticar por criticar. Hay que buscar las formas de apoyar, y es lo que están haciendo. Pero al final, si me preguntas qué está pasando, que los mercados no despiertan, no jalan o no acortan sus pérdidas, es que el temor a que el daño económico sea mucho mayor que todos estos estímulos y que todas estas ayudas juntas. En ese contexto, tú estás en el tema de inversiones. En nuestro público hay gente que quizá ya está invertido sus recursos en algunos instrumentos, en fondos, o quizás simplemente lo tienen en el banco disponible. ¿Qué es lo que sigue? O sea, como ciudadanos de a pie, ¿qué es lo que tenemos ahorita que hacer en este contexto, este escenario que pues sí es bastante negativo? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el dinero que tenemos, o si bien invertido en algún fondo, como te decía, en algún instrumento, o simplemente en el banco?
¿Qué es lo que procede? Mira, es una muy buena pregunta. Déjame dividir la pregunta en dos o en tres. Si hoy alguien que nos está viendo tiene nada más pesos y su pregunta es ¿qué hago? Ya compro bolsa que está muy barata, compro dólares a 25, ¿qué hago? Con pesos. Yo con pesos esa persona de momento, y es un poco porque te juro soy optimista por naturaleza y quiero pensar que las cosas ahorita están, todas las noticias malas, Vero, se juntaron. Pero lo único que nos falta es que ahorita venga la baja en la calificación de Pemex o la baja en la calificación de la deuda del gobierno federal. Eso es lo único que nos falta para ya verdaderamente decir la tormenta perfecta. En ese contexto, pues quiere decir que ¿para qué te metes a comprar dólares si todas las malas noticias se juntaron y por eso el tipo de cambio está en 25? De ahí que yo diga, oye, ¿se puede ir a 27? Sí, pero si tuviera que con pesos hoy decidir comprar dólares a 25, yo no lo haría. Y cuando aconsejo como si fuera mi dinero. Yo ahorita creo que el que tiene pesos tiene que tenerlo líquido en inversiones de bonos gubernamentales, o CETES, o fondos de inversión, de renta fija. Yo creo que no hemos visto lo peor y que la bolsa se puede seguir bajando. Y recuerden algo, los grandes inversionistas y las grandes cantidades de dinero que se pueden o ganar invirtiendo es cuando vienen shocks como este, cuando vienen eventos catastróficos como el que estamos viviendo. Y entonces, estos grandes capitales, no quiere decir que no podamos pensar nosotros así con pequeños capitales, se meten a comprar todo lo que está tirado, todo lo que se ha bajado 30, 40, 50, 60%. ¿Qué puede pasar en el corto plazo, Vero? Puede bajar más, pero te aseguro que el que hoy compre acciones, ahí sí ya me voy a la segunda parte de la respuesta. Vamos a pensar en alguien que tenga dólares y que me diga, oye, ¿cómo ves si con mis dólares compro Apple, compro Microsoft, compro Amazon, compro Netflix, por ponerte un ejemplo? Pues lo veo perfecto. O compro Disney. Las acciones de Disney se han caído casi 85%. ¿Dónde van a estar ese portafolio de acciones en 2 años después de que libremos esta crisis? Seguramente vas a tener una utilidad extraordinaria. Entonces, depende. Si tienes pesos, yo no compraría ahorita dólares a 25. Si tienes dólares, yo sí ya empezaría a comprar ciertas acciones, pensando como gran inversionista, sabiendo y asumiendo que se puede poner peor, pero que en el largo plazo me va a ir mejor. Y si soy una inversionista conservadora, o sea que ya tenía una parte de lo que invertí en un fondo con acciones, ya tuvo una pérdida por la caída en los mercados que no se había visto así desde el 2008, pero ya no quiero que mi dinero siga perdiendo. Es factible como de pronto ya irte a CETES. Mira, quienes ya están adentro, yo creo que ya vivieron casi todo lo peor. Igual y todavía falta un poquito, pero O sea, ya está. sí, desde mi punto de vista sí. Oye, ¿se puede bajar todavía otro 10%, otro 15%, además del 30% que ya se bajó? Sí, probablemente. Pero si ya aguantaste una baja del 30 y te falta quizás el 10 o el 15, ¿cuál es el problema de salirte ahorita? Que cuando rebote, que el día que descubran, por ejemplo, un tratamiento para tratar efectivamente el coronavirus, si tú no estás adentro del mercado, se te va a escapar. Esa es la razón por la que yo no le recomiendo a alguien que ya perdió y que ya está dentro, que se salga hoy. Porque cuando el mercado se recupere, no tenemos la bola de cristal para saber eso cuándo va a ser. Si ese dinero no lo necesitas para tu gasto corriente, si ese dinero no lo necesitas ahorita, no te salgas. A lo largo de mi vida en inversiones, lo que más he visto es historias de gente que me dice, a mí ya no me gusta la bolsa porque cuando me metí, vamos a pensar en alguien que nos esté viendo ahorita que se metió en enero, no lo había hecho, se había perdido toda la fiesta de los mercados accionarios, se mete en enero y le ha tocado vivir toda esta tragedia últimamente. Se sale ahorita con su pérdida y esa persona te va a decir, yo ya nunca más quiero volver a invertir en la bolsa. Yo a esa persona le diría, no. Vuelve, si ya te saliste, vuelve a comprar lo que tenías, o déjame tratar de ayudar a comprar cosas que hagan sentido, para que te recuperes. Porque si con ese dinero te volteas y compras dólares a 25, ¿qué hiciste? Vendiste barato y compraste caro. Perdiste por todos lados. Ahora,
no voy a comprar dólares, pero ya perdí el 30%, vendo, me salgo con una pérdida de 30% y lo voy a meter en CETES al 6%, te vas a tardar 4 años en recuperar ese 30%, si las tasas se quedan en el 6%. ¿Cuánto te vas a tardar si te quedas invertida en el mercado que hoy te está costando el 30%? Quizás 1 o 2 años. Por eso, si no necesitas el dinero, no te salgas. Uno de los errores más comunes de la gente que compra acciones y que compra bolsa es que te dice cuándo lo va a hacer. Sí, yo voy a largo plazo. Y a la hora de los trancazos resulta que no va a largo plazo. Nos preguntan también qué tan conveniente ahorita es invertir en bienes raíces y comprar productos como un auto o qué recomiendas ya en el sentido más de finanzas personales para ver cómo destinar el dinero que se tenía ahorrado. Mira, yo creo que nos vienen épocas económicas bien complicadas. Entonces también quiero contestar en dos partes la pregunta. Si tienes dinero holgado para comprar un coche, para comprar un terreno o para comprar un departamento, que ahorita es un mercado de compradores porque esas cosas se han bajado mucho. Ahorita en el mercado inmobiliario en México no soy experto en la materia, pero en términos generales es un mercado que se ha bajado 20 o 30%. Si tienes el dinero y le vas a entrar a un crédito hipotecario y el crédito hipotecario es a tasa fija y vas a seguir viviendo en México, el mundo no se va a acabar, México no se va a acabar. Yo te diría, continúa con tus planes, pero porque estás seguro y financieramente cómodo de que lo puedes llevar a cabo. Comprar un coche no es una mala idea si tienes el dinero, porque todavía no reetiquetan a los coches con el tipo de cambio que estamos viendo hoy. Hoy los coches que están allá afuera están a un tipo de cambio de 18.50, 18.60. Van a venir más caros. Sí, haría sentido financieramente hablando. Ahora, si me dices, híjole, es que yo no voy a saber en 6 meses mi situación financiera cuál va a ser, me voy a arrepentir de haber comprado un coche cuando en 6 meses igual y la cosa va a estar muy complicada porque México va a tener un año de menos 6%, no compres el coche. O sea, quien tiene dinero y quien tiene liquidez es un extraordinario momento para comprar la casa, para comprar el terreno o para comprar el coche. Quien tiene la liquidez hasta cierto punto comprometida, si vamos a vivir un año complicado, yo más bien ahí recomendaría ser muy prudente. Nada de deudas, nada de o liquidar las deudas que se tienen. En estos consejos básicos de finanzas personales, ¿cuáles serían para la gente que no tiene esa liquidez? Pues mira, lo que pasa es que en México, por ejemplo, si alguien que nos está viendo tiene una hipoteca y está pensando en prepagarla y la hipoteca es a tasa fija, no hace sentido. No prepagues una deuda que tienes a tasa fija. Si tienes una deuda carísima que te está matando y que en flujo te está verdaderamente angustiando y tienes recursos para bajarla o liquidarla, es otra historia. Típicamente créditos de nómina que salen carísimos o deuda con tiendas departamentales o tarjetas bancarias, ¿no? Pero si tienes liquidez y te puedes ir pagando parcialmente esa deuda, cuida tu liquidez, no te deshagas de tu liquidez. Ok, finalmente las deudas también se pueden negociar con el banco, ¿no? Sí, hay una máxima que te dice, oye, yo te quiero pagar, ¿no? Debo, como dicen, debo, no niego, pero pagarte estas tasas no puedo, ¿no? Entonces, es un hecho que te puedes acercar y cada vez hay más bancos que te ofrecen trasladar la deuda a costos más baratos. Te voy a dar un ejemplo. Yo le debo al banco A 50,000 pesos a una tasa del 60%. Soy hay bancos, el banco B me ofrece trasladar esos 60,000 pesos a un plazo mayor y a una tasa del 22% o del 15%. Existe, exploren, vayan. Claro, ok, perfecto. Y básicamente no contratar nuevos créditos ni nuevas deudas, ¿no? Me han preguntado mucho últimamente, hoy estoy a punto de cerrar una operación inmobiliaria, estoy recién casado, acaba de nacer mi hijo, quiero comprar un departamento, me da el crédito el banco porque tengo una fuente de empleo pues segura y un salario que me da para pagar X o Y hipoteca. Todos los que estén en ese supuesto, yo te diría, continúa con tus planes, el mundo no se va a acabar, México no se va a acabar. No somos ni Venezuela ni Argentina, gracias a Dios tenemos una economía mucho más diversificada. Sí me saca mucho, la verdad, perdón por la expresión, sí me saca mucho de onda y ya comenté algunos hechos de lo que ha hecho esta administración.
pero estamos muy cerca de Estados Unidos, somos un socio comercial importantísimo para los Estados Unidos y son muchas las cosas que me hacen pensar que México, a pesar de todo esto, va a salir adelante. Entonces, yo más bien a lo que pondría una pausa y pospondría serían cuestiones de capricho, cuestiones que no son inversión, cuestiones que no son indispensables en este momento. Una casa es una muy buena idea siempre, y más si puedes contratar una deuda barata a tasa fija. Oye, si el coche te hace más productivo porque por tu tipo de trabajo puedes sacar un coche a un crédito a tasa fija, X años y demás, y gracias a eso vas a poder ser más productivo, tampoco lo veo mal. Pero ya el tema de caprichos y de deudas innecesarias, por cómo se nos vienen las cosas en los siguientes meses, yo eso sí las pasaría a segundo plano. Pues Juan, te agradezco muchísimo estos minutos que tuviste con nosotros. Espero que puedas estar con nosotros en algún otro Facebook Live para aclarar dudas y seguir profundizando sobre el tema económico y lo que estamos viviendo. Por lo pronto, te agradezco mucho que nos hayas compartido tus puntos de vista y nos vemos próximamente. Feliz, feliz, Vero, y pues un último consejo que es más bien reiterar lo que hemos platicado. No se apaniquen, no tomen decisiones con miedo, no compren caro, no vendan si están perdiendo y sean muy prudentes. Vienen épocas complicadas y pues, cómo no, sobre todo cuiden la salud, sin salud no hay nada. Claro, muchísimas gracias. Bye. Gracias a todos. Gracias a todos y seguimos en estos encuentros Fortune próximamente. Los invitamos al siguiente.